La pretensión de este video es mostrar cómo se pueden extraer datos que ya se han digitado en Excel al programa R, y estando en R, pues hacerle algún estudio descriptivo, de estadística descriptiva, a esos datos. Todo comienza de la siguiente manera. Lo primero que debemos hacer es crear una carpeta. Yo la voy a crear aquí en el disco local. Ya tengo una carpeta, pero para este ejercicio voy a nombrar, aquí la tengo, R. Entonces voy a crear una nueva carpeta que la voy a llamar R1. En esta carpeta voy a guardar todos los archivos correspondientes a este ejercicio que vamos a realizar. Este es el primer paso. Siguiente paso. Lo que vamos a hacer es abrir el programa R, que pues se supone que ya lo tenemos en nuestro computador. Siguiente paso, vamos a cambiar el directorio. Entonces voy a buscar la carpeta que abrí de manera precedente. Aquí está, R1. Entonces aquí aparece carpeta R1, aceptar. Siguiente paso, voy a limpiar la consola. Siguiente paso, voy a crear un nuevo script, o se le puede llamar un nuevo guión. Voy a darle un título. El título debe ir entre numerales. Entonces puedo escribir protocolo para extraer datos de Excel a R. Entonces este protocolo lo vamos a escribir en las siguientes líneas. Todo comienza con el nombre que le vayamos a colocar a los datos. Si es original le vamos a poner datos, pero le puede usted colocar el nombre que quiera. Igual, utilizamos el comando read.table, y dentro de paréntesis redondos escribimos, y por dentro de ese comando el contenido de la instrucción comienza con, entre comillas, escribir el archivo que vamos a extraer. Entonces para eso debemos tener en Excel ya digitados algunos datos. Solamente yo tengo aquí digitados unos datos en Excel, y nos damos cuenta que el archivo aún no lo he guardado. Entonces aquí están algunos datos que pueden corresponder a unas notas o cualquier variable estadística, en este caso cuantitativa. La instrucción dice que debemos guardar estos datos primero que todo en la carpeta que hemos destinado para R. Entonces nosotros originalmente habíamos escogido R1. Segundo, ponerle un nombre a ese archivo, obviamente. Entonces yo le voy a colocar notas. Y tercero, el tipo de documento, como lo voy a guardar, es texto delimitado por tabulaciones. Texto delimitado por tabulaciones .txt, extensión txt. Entonces selecciono esa forma de guardarlo, lo guardo en la carpeta, aquí está, en R1, que es la que seleccioné para este ejercicio. Acepto y definitivamente conservo el formato. Ok, ahora entonces debo escribir entre comillas en la instrucción el contenido, entonces el nombre de ese archivo. Recuerden, nosotros lo llamamos notas txt. Entonces notas.txt. Bueno, el contenido de ese comando también tiene otra instrucción, head o principal, la cual va a tener este valor de verdad, verdadero, y también tiene un contenido que especifica la manera como nosotros separamos la parte entera de la parte decimal. Por lo general siempre lo hacemos con coma. Vamos a mirar cómo está ese Excel
pues configurado si es con coma o con puntos. Esta es la primera línea. Entonces este es el contenido del comando read.table. Lo siguiente es, vamos a escribir el nombre de los datos. Ahora lo que sigue es adjuntar los datos que nosotros tenemos allá, dash, y entre paréntesis escribimos por datos. Ahora también este protocolo tiene la manera como R va a tomar los datos. Entonces escribimos entre paréntesis datos, y entre paréntesis rectangulares escribimos una coma y un 1. Nosotros interpretamos que es la manera como va a disponer los datos R. Hacemos una previa revisión, que estén escritas bien las cosas o de manera lógica, y ahora seleccionamos las líneas y vamos a correr el programa con control R. Aquí sí tenemos en la consola. Entonces hemos tenido éxito porque él extrajo los datos del archivo que nosotros habíamos acabado de generar. Ahora ya podemos empezar a hacerle algún análisis estadístico a estos datos. Por decir algo, podemos generar una tabla de frecuencias absolutas. Entonces esa tabla de frecuencias absolutas utiliza el comando table, y entre paréntesis redondo escribimos esta última línea: datos, paréntesis rectangular, coma 1. Vamos a correr esta línea que acabamos de hacer. Entonces control R, y aquí lo que vemos es que nos hizo una tabla de frecuencias absolutas con las frecuencias de cada uno de los valores que están escritos originalmente. Bueno, ahora podemos construir una tabla de frecuencias relativas. Entonces, tabla de frecuencias relativas, y esa tabla de frecuencias relativas necesita primero pues hallar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa será la frecuencia absoluta sobre el total de datos. Para eso, entonces, lo primero que hacemos es hallar el tamaño de los datos. ¿Qué tantos datos tenemos? Utilizamos el comando length. Entonces hay que decidir, percatarse de que esté bien escrito en inglés, que sería largo, tamaño, o longitud, como quiera traducirse. Entonces de nuevo tomamos esta línea datos y la llevamos acá dentro de los paréntesis redondos. Entonces vamos a correr estas dos linecitas que acabamos de hacer, estas tres que acabamos de hacer. Control R. Aquí tenemos que el tamaño de los datos son 38 datos. Por lo tanto, ahora sí podemos sacar las frecuencias relativas. Entonces las frecuencias relativas serían frecuencias relativas. Lo único que hacemos es tomar el comando table, que nos trae todos los valores de las frecuencias absolutas, y lo dividimos entre el comando length, o el tamaño o longitud de los datos. Bueno, entonces vamos a mirar qué calcula R. Entonces calcula acá, y para el valor 80 corresponde al 31.57%, el tamaño 92, una frecuencia relativa del 2.63%, como por dar unos ejemplos. También podemos hacer algunos gráficos. Entonces veamos aquí unas representaciones gráficas de estos datos. Vamos a trabajar con algunas, las más importantes. Por ejemplo, con R podríamos hacer un diagrama de barras, un histograma, un diagrama de cajas y bigotes si queremos. Pero antes que todo, en la nueva ventana que él va a utilizar, vamos a
a configurar esa ventana para que aparezcan los tres gráficos. Escribamos aquí configuración de ventana gráfica. Configuración de ventana gráfica. ¿Cómo configuramos esa ventana? Con el comando par, que nosotros interpretamos como una partición. Entonces decíamos que el contenido de la instrucción es enfront igual a C, que en este caso son los datos que ya tomamos, y un vectorcito que me va a decir, lo vamos a colocar 1,3, que significa que vamos a tener una sola fila en esta ventana partida en 3 columnas. Esta es la configuración ya de la ventana gráfica. Ahora vamos a graficar algunos de ellos. Por ejemplo, podemos comenzar con hacer un diagrama de barras. Entonces escribamos acá diagrama de barras. Ese diagrama de barras se hace con el comando. El comando es barplot y el contenido de la instrucción de ese comando es el siguiente. Primero va a tomar la tabla de datos, la tabla de frecuencias absolutas, por decirlo, por hablar en este momento, por tener en cuenta la tabla de frecuencias absolutas. Se puede tomar la tabla de frecuencias relativas. El siguiente contenido de la instrucción es el título. Entonces main igual, y entre comillas vamos a escribir un título. Vamos a ponerle entre comillas y calificaciones. La siguiente instrucción será colocarle un título al eje de las X. Entonces xlab y entre comillas, en este caso son notas, ¿no? Notas. Y en el eje de las Y, lab, vamos a tener las frecuencias, en este caso frecuencias absolutas, solamente frecuencias. También le podemos añadir color. Entonces col, yo no me acuerdo de los colores, voy a escribirle aquí el 04 para ver, creo que es el azul, no sé, y un color cualquiera. Entonces aquí voy otra vez a mostrar el contenido de la instrucción para el comando barplot. Entonces table datos, en el que habíamos tomado acá para la tabla de frecuencias absolutas, el título, los títulos para el eje X, el eje Y y el color. Básicamente se puede hacer con ese contenido la instrucción. Entonces vamos a correr de nuevo la configuración de la ventana gráfica, control R, y aquí vemos que en la nueva ventana aparece el diagrama de barras de frecuencias absolutas. Entonces ya se puede ir haciendo un análisis estadístico al respecto. También podemos hacer un histograma. Entonces para hacer un histograma tenemos el siguiente comando. Escribimos acá histograma, perdón, entre numerales, y el comando es hits y entre paréntesis viene básicamente el mismo contenido de barplot. Entonces voy a tomarlo, aunque tiene aquí unas variaciones. Entonces lo voy a copiar y lo voy a poner acá. Bueno, lo pongo acá después de haberlo copiado, y aquí le voy a quitar este contenido de table. Obviamente entonces este paréntesis tampoco va. Esto puede ir igual, aquí le cambio un poco el color, no sé, 5, no sé, es como un azulito o algo así, ustedes pueden ir verificando. Entonces vamos a correr esta última parte desde acá, desde la configuración de la ventana gráfica, control R. Entonces aquí nos aparece ahora el histograma. Pues él hace los cálculos del tamaño, de los intervalos, de las marcas de clase, etcétera, etcétera. Eso ya lo hace, y esa es la ventaja del programa. Otro gráfico que puedo hacer es, había mencionado el diagrama de cajas y bigotes. Entonces, diagrama de cajas y bigotes. Entonces, aquí le voy a quitar este contenido de table. Aquí le voy a poner el título, el eje X, el eje Y y el color. Básicamente el mismo contenido de barplot. Entonces vamos a correr de nuevo la configuración de la ventana gráfica, control R. Entonces aquí nos aparece el diagrama de barras de frecuencias absolutas. Entonces
de cajas y bigotes. Para hacer ese diagrama utilizamos el comando bossplot. Bueno, y ese comando de contenido también es algo parecido a los anteriores. Entonces voy a tomar el contenido de la instrucción del histograma, voy a pegarlo acá y lo voy a hacer unas pequeñas variaciones. Al igual que el histograma, entonces aparece aquí ya datos, sino table datos. El título puede ser el mismo, y aquí decía, al igual que en hits, pues solamente datos, como decía, y los cambios van a ser los siguientes. Pues por la naturaleza del diagrama de cajas y bigotes, bueno, tendría aquí el eje de la Y un título, pero sí una disposición. Entonces nosotros escribimos que sea horizontal, con un valor de verdad, verdadero, y pues otro color. Vamos aumentándole el color para mirar a ver qué color tiene el número 6. Entonces vamos a correr desde la representación gráfica toda esa ventana. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la representación gráfica como diagrama de barras, como histograma, y el diagrama de cajas y bigotes, que nos puede dar información sobre la simetría, el sesgo que tiene este conjunto de datos. Bueno, eso con respecto a la parte gráfica. Ahora, podemos hacer una representación estadística de los datos en forma numérica. Entonces, algo había escrito antes, descripción estadística de los datos en forma numérica. Esa descripción estadística de los datos en forma numérica pues se pueden dar con las medidas de centralización o con las medidas de dispersión o de posicionamiento también. Entonces podemos hablar aquí, por ejemplo, de medidas de tendencia central. Específicamente quiero que tengamos en cuenta la media aritmética. Entonces vamos a mirar la media aritmética. El comando para la media aritmética es min, y en este caso pues tendríamos que volver a tomar aquí los datos que ya se adjuntaron. Entonces vamos a correr esta parte. Bueno, entonces aquí no aparece el cálculo, voy a mirar a ver qué pasó. Bueno, me di cuenta que está mal escrito, entre paréntesis redondos, como siempre se hace para los comandos, no igual. Perdone que no lo hice bien, entonces voy a volverlo a correr. Entonces dice que la media aritmética del conjunto de datos en este caso es 85.2897. También podemos hablar de la mediana, inclusive de la moda. Entonces la mediana, el comando para la mediana es median, entre paréntesis, pues vamos a colocar aquí la extracción de esos datos. Vamos a calcularlo, control R. Nos dice que la mediana es 85. La moda tiene otro protocolo que lo explicaré después. Uno puede también tener un resumen de los datos principales de estas medidas, ¿no? De posicionamiento y de tendencia central. Entonces el comando para esas medidas, bueno, aquí quizá de acuerdo a lo que estaba escribiendo, pues debería más bien escribir aquí media aritmética, mediana, ¿cierto? Y otras tantas que se pueden consultar. Hay también podemos hablar del cuartil 1, del cuartil 2, que sería la mediana, del cuartil 3,
el dato mínimo, el dato máximo, que se llama los DeFi numbers, o sea, los números de Tiki, si no estoy mal, y también pues la media aritmética lo podemos hallar con este comando. Entonces es sencillamente un resumen, summary, y dentro de el comando pues escribimos datos 1. Vamos a correrlo también. Entonces aquí tenemos en la consola el mínimo dato que se encuentra en el conjunto es de 80. El primer cuartil es 80, la mediana es 85 como lo había calculado acá, la media 85.29 aproximado, el tercer cuartil es 89 y el máximo dato es 98. Bueno, para calcular la moda pues habría otro pequeño subprotocolo aquí que vamos a escribirlo. Entonces todo comienza con escribir, hay que generar una función para la moda. Entonces bueno, yo creo que es mejor que hagamos acá por orden, hagamos acá una pequeña distinción especial para la moda, que de hecho es especial en ese orden de ideas. Entonces la primera línea es, vamos a definir la moda como si fuera una función, para que él la tome como una función. Entonces es una función de los datos, y ese sería el contenido del comando, perdón, el comando para que lo tome como función. F-U-N-C-E-I-O-N, ¿de quién? Pues como lo hemos llamado, datos 1, bueno, internamente fui y copié del protocolo que ya lo tenía escrito, lo voy a copiar acá, ahora lo voy a explicar un poco, quizá lo voy a repetir si es el caso. Entonces aquí primero hay unos paréntesis, corchetes, unos corchetes, entonces voy a digitar esos dos corchetes. Entonces esos dos corchetes, estoy explicando esta partecita de cómo salió hasta acá. Entonces dentro de esos corchetes escribo Q igual, como aparece ahí, table datos, mire que ya no es datos, ya no tomamos esta parte de arriba, table datos 1, sino solamente datos, en paréntesis, enter, dennos cuenta, mire, se está partiendo esos corchetes. Ahora como está ahí, Q, y entre paréntesis, tal como está, Q, coma, true, enter, y ahora aparece resume, paréntesis, Q, los paréntesis ahora son rectangulares, por dentro el 1, ¿cierto? Y por último escribimos moda, entre paréntesis, moda. Ahora sí ya está generado el comando datos. Bueno, entonces voy a borrar esta, que es idénticamente a la que tengo ahí, y voy a correr la moda. Entonces voy a correr la moda hasta ahí. Me dice que la moda es de el valor 80 y su frecuencia es de 12. Bueno, entonces hasta ahí vamos con la descripción de datos de medidas de tendencia central. También tenemos medidas de dispersión. Entonces escribamos medidas de dispersión. ¿Qué medidas de dispersión? Pues las más conocidas, ¿no? Podemos comenzar con la desviación estándar. Entonces desviación estándar,
acá tal como con la misma lógica de arriba. Entonces 2 puntos, desviación estándar, el comando es sd, y entre paréntesis vuelve otra vez y escribimos datos 1. Entonces aquí tenemos, vamos a correrlo, es control R y nos dice que la desviación estándar es de 5,10. ¿Cuál otra? Podemos también calcular la varianza. Pues sabemos que es el cuadrado de la desviación estándar. Sin embargo aquí sería var, vuelve y juega, datos 1, y la corremos. Corramos toda. Se nos dice que es de 26.04, cuadrado de 5.103829. Bueno, muy bien. También podemos calcular el rango intercuartílico. El rango intercuartílico implica tener los valores de el tercer y el segundo cuartil. Pues nosotros sabemos que aquí los cuartiles nos los dieron como la mediana y con el resumen, ¿cierto? De igual manera, entonces aquí podemos colocar otro comando para sacar específicamente el cuantil que queramos, decil, percentil, no solamente los cuartiles. Entonces el comando es cuantil entre paréntesis, entonces escribimos los datos que venimos tomando, datos 1, coma, y si queremos por ejemplo el primer cuartil, pues será el que supera el 25% de los datos, 0.25. De la misma manera, si queremos la mediana, será con este mismo comando, pero entonces estaremos hablando del que supera el 50% de los datos. El tercer cuartil, pues será el mismo comando, entonces el que supera el 75% de los datos. Entonces vamos a correr estas tres cositas que acabamos de hacer, solamente para recordar y démonos cuenta que coinciden, ¿no? El primer cuartil es 80, mírenlo, aquí está, primer cuartil 80, la mediana es el segundo cuartil, o el 50%, 85, y el tercer cuartil es 89, aquí está, estamos viendo que corresponde. Por lo tanto, el rango intercuartílico será coger sencillamente el tercer cuartil, así de sencillo, coger el tercer cuartil y restarle el segundo cuartil. Entonces este será el rango intercuartílico calculado en R. Calculemos. Control R. Entonces el rango intercuartílico corresponde a 9. Ahora solamente el rango, que también es una de las medidas de dispersión. Pues el rango va a ser el dato más grande y el dato más pequeño. Entonces aquí dijimos que en el resumen no los daba. Y podemos calcularlo así: max de nuestro conjunto de datos. Recuerden, ustedes pueden llamar los datos como quieran, yo los llamé datos, pero ustedes pueden llamarlo como quieran o como corresponda, por ejemplo, una investigación, menos el min de los datos. Entonces, el min de los datos, perfecto. Entonces vamos a calcular ese rango. Entonces seleccionamos, control R, y nos dice que el rango a secas es de 18. Bueno, recordemos que el rango intercuartílico, cuando lo calculamos acá, este 75% significa que en este rango está el 75% de los datos, ya que quitamos del cuartil que es el cuartil 1, pues cosas teóricas que hasta de pronto suponemos que el que está viendo el video las conocen, ¿no? Ahora quizá lo que nos hace falta aquí es en el boxplot
el cálculo de las cercas para mirar hasta qué número los datos son típicos. Ya sabemos que fuera de la cerca se consideran datos atípicos, pues sencillamente haciendo un cálculo aritmético, y podemos escribir acá cálculo del límite de la cerca en un boxplot. En un diagrama de casas y bigotes. Entonces nosotros sabemos que la ecuación es el límite inferior, pues va a ser coger el tercer cuartil, que lo teníamos por acá, lo voy a traer, el tercer cuartil, y restarle 1.5 del rango intercuartílico, 1.5 del rango intercuartílico que lo teníamos por aquí. Lo traigo y lo dejo dentro de los paréntesis. De igual manera puedo, de manera semejante más bien, puedo calcular el límite superior. Entonces ya será el tercer cuartil, entonces 75%, sumándole 1.5 del rango intercuartílico. Bueno, entonces vamos a calcular estas dos cercas. Bueno, aquí me marca un error, voy a mirar a ver qué fue lo que no escribí bien. Creo que aquí, para la interpretación de que es una multiplicación, entonces escribo por, ¿cierto? Y lo vuelvo a correr. A ver. Bueno, entonces aquí tenemos que la cerca, el límite de esta cerca inferior iría hasta el valor 66.5, que nosotros sabemos que las notas que originalmente teníamos, el mínimo valor era, aquí buscándolo en la consola, el mínimo valor era 80, pues la cerca, obviamente el límite inferior de esa cerca está muy bajito, y el límite superior de esa cerca es 102.5, que sí se ve aquí en la gráfica, 102.5, y el valor máximo que nosotros tenemos es 98. Por lo tanto, ninguno de los datos tomados originalmente es un dato atípico, haciendo ese análisis con los rangos intercuartílicos. Bueno, yo puedo, por ejemplo, aquí limpiar la consola, volver otra vez, quitar estos gráficos y volver a tomar todo lo que he hecho. Y aquí me aparece de nuevo, lo reconstruye. Evidentemente es importante que este guión se pueda guardar, entonces activamos la ventana de ese guión, guardar como. Aquí es importante esto, recordemos que estamos en R1, y esto lo podemos llamar extracción datos, y es importante que aparezca punto R siempre al finalizar, punto R. Estas gráficas también las podemos guardar. Entonces esto es un archivo de imagen, guardar como no sé, JPG, digámosle el 100% de la calidad, vuelve y juega en R1, y entonces aquí tenemos gráficos, y aquí está la extensión con la cual me la guarda. Entonces, yo puedo ir a verificar que en la carpeta que he venido guardando eso están todos mis archivos. Entonces, R1, aparece efectivamente este archivo de R, el de los gráficos, y el que nosotros teníamos guardado como valores de texto separados por tabulador. Entonces aquí está nuestros archivos. Ahora, si podemos cerrar perfectamente, es decir, que no guarde, y aquí vuelvo a abrir R. Entonces recuerden, lo primero, cambiar dir, R1,
editar, limpiar consola, archivo, abrir el guión, entonces extracción de datos, tal como lo habíamos hecho. Vamos hasta el final de lo que hemos guardado, control R y aparece de nuevo aquí tanto el cálculo en la consola de todo lo que hemos hecho, ¿cierto?, como los respectivos gráficos. Si en un informe necesitamos, pues sencillamente vamos el gráfico, ¿sí?, o lo que necesitemos. Basta con abrir el archivo gráfico. Pues yo sé que sobran quizá estas explicaciones, pero es bueno que las conozcamos pues para el trabajo de R. Muy bien, creo que esto es suficiente y agradezco muchísimo todas las observaciones que quieran hacer al respecto. Felicidades.